Muy buenas tardes a todos y a todas a este último stream de Life is Strange, en el que nos queda el último capítulo ya. Yo creo que vamos a terminarlo. Yo creo que queda el último capítulo, el 5, el de polarizado, y vamos a terminarlo, ¿de acuerdo? Nos quedamos en que Nathan, el chaval era un hijo de puta, ¿vale? Y con el gran descubrimiento de Jefferson, el profesor, estaba compinchado con Nathan y drogó a Max y mató a Chloe anoche, ¿vale? En el directito de ayer. Vamos a ver, vamos a seguir a ver qué descubrimos, ¿de acuerdo? Empezamos el último episodio de Life is Strange Remastered polarizado. Sé que quería acabármelo ayer, pero estaba reventado, ¿vale? Hoy estoy mejor, hoy no lo acabamos. El último capitulito, perfecto. Todo esto se va a resubir a mi canal de YouTube, Mr. Molotov, que ya lo tenéis ahí. Perfecto. Vale. Parece que estamos... Hostia, parece que estamos en el cuarto oscuro que descubrimos, ¿eh? Que al final descubrimos que el cuarto oscuro era esto, debajo de un búnker en un granero. ¿Os acordáis? Buah. Y que tienen ahí un montón de fotos y de archivos con nombres de chicas que, pues, estarán muertas. A ver, Rachel y Kate están muertas. Y el siguiente era Victoria, nuestra compañera, la pija. A ver si podemos salvar o algo. Vale, hay unos pies ahí y unas manos atadas a la derecha. Mira, fijaos aquí a la derecha. No consigo verlo. Vale, nos tiene ataques el hijo de puta. Chloe estará... Chloe está muerta, le pegó un tiro ayer. Vale, estamos atadas. Nos tiene atadas en el puto refugio ese, en el antiaéreo. En el búnker. Buah, chaval. Qué puta locura, hermano. Vale, empezamos. Espero que os oiga todo bien, esté todo bien puesto. Vale, no me deja moverme. Chloe. Oh, ya no sé, ya faltaba, ya decía yo. Sabéis que está este puto bug, igual que el del cuadradito que me sale arriba a la derecha. El cuarto oscuro, exacto. It's a dark room. Vale. Is anybody out there? Please help. Vale, puedo mover la cama. Fijaos, estamos aquí donde entramos, ¿os acordáis? Entramos aquí en este... Es un búnker, pero que lo han transformado en una especie de... No me jodas, hermano. La Victoria está aquí. Mira que le dijimos... Ten cuidado. No me jodas, tío. Victoria, wake up. Mira que le dijimos, ten cuidado, que Nathan está mal de la cabeza. Por el puto caso, hermano. Pues nada, vámonos. Habrá que salvarla. ¿Ves? El cuadro este que sale a la derecha, sé lo que digo. Está bugueado desde el tercer capítulo, hermano. No pasa nada porque tampoco influye mucho, pero bueno. Vamos a soltarnos. Una polla, nos vamos a soltar ahí. Uf, vale, perfecto. Finally, I'm free. Almost. ¿Y los brazos? No podemos... Vamos a mirar la Victoria aquí. Oh shit. Ah, vale, claro, fue Kidnapped Jefferson. Victoria too. This is so bad. Claro, nuestro fallo fue que le dijimos, no te fíes de Nathan, que está mal de la cabeza, te va a drogar. Vale. El problema es que es Jefferson, claro, nosotros no lo sabíamos. Y se la llevó... Tú imagínate la de veces, o sea... Jefferson es un hijo de puta.
cuando empezó a ligar con ella. ¿No te acuerdas cuando nos acabamos con Chloe una de las noches y la vemos salir del instituto, de la zona principal donde estaban las clases y tal? Salía con el Jefferson, ahí la puede haber liado, se la puede haber llevado ahí, ¿sabes? Foto. Oh shit, that's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. Jalar. This must be the same drug Nathan used on Kate. ¿Ves? Jalar en latino es agarrar o algo así, ¿no? O atraer hacia ti. En español es comer. Cuando tú jalas algo es comer. Pues es un poco distinto ahí. Mira, le ha hecho una foto el cabrón. Ah, me puedo concentrar en la foto, vale. Vale, hay que salir de aquí, A ver, pero os ha jodido, es que esta es una situación jodida, ¿sabes? No es que diga, bueno, voy a echar para atrás para salvar a esta chavala de que se moje, ¿vale? Como a la Lisa esta que la moja el coche o la tira a la piscina, ¿sabes? Esto es algo jodido, ¿sabes? Estás aquí con un puto psicópata. Ahí, perfecto. Vale, esta sí vale. Esto fue anoche, claro. Buah, drogadísimo, tú. Joder. Mira el puto psicópata este. Y encima tengo que cambiar el idioma cada 2 segundos, tío. Qué manera de romper la... Me cago en la puta. The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Es un puto psicópata, tío. Hold that stare there. Stay still. Flipas, ¿eh? Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. Tú sí que me revientas, tonto. The purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Buah, se la reventó, él la mató, Wait. Let me try this angle. Hermano, qué pocho estás, hermano, hacer eso. Don't move. Drogas a una niña de 18 años, tío, y le empiezas a hacer fotos en un puto búnker. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Hostia, se lo va a echar todo al Nathan. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. Claro, pero el Jefferson este ya lo hacía antes, ¿o...? It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7. Ah, qué hijo de puta. So all I had to do was text you from Nathan's phone. O sea que cuando hablamos con él en la fiesta ya lo sabía el puto cerdo. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. Le va a echar toda la culpa a Nathan. Van a descubrir todo con el tiempo al final. Él lo sabe. Y le va a echar la bronca al Nathan. Va a decir, mira, ha sido el Nathan el que ha sido todo, el que ha hecho todo esto. Y él se va a ir de limpio, ¿sabes? Qué escoria, tío. A ver, pero él no lleva toda la vida viviendo en Arcadia Bay. Esto lo ha hecho él ahora con el Nathan. A partir de ahora. De vivir aquí. Pero el tío siempre ha sido así. Donde vivía antes y tal, hacía lo mismo. Esta foto no vale. Tenemos que volver en algún momento cuando estemos bien, cuando estemos serenos, sin drogarse.
stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. Esto es como la serie de Aníbal, ¿eh? ¿La habéis visto? De Matt Mikkelsen. Va el tío ahí de ayudante y tal, y luego es el puto... es el asesino que va matando a todos, ¿sabes? Un poco Dexter también. Solo que en Aníbal, claro, el tío es un máquina, ¿sabes? Es súper listo, sabe artes marciales, ¿sabes? Este es un parguela, este es un hipster, ¿sabes? Nada más que sabe hacer fotos, ¿sabes? Vale. Tenemos que volver más atrás, tenemos que buscar una foto, ¿vale? En el que... para concentrarse y volver más atrás y parar que nos droguen y maten a Chloe, claro. Evitarlo. Seguimos enganchados. Vale, hemos vuelto ahora. Hemos vuelto a donde estábamos, ¿sabes? Victoria estará ahí, ¿no? ¿Ves? Que se está despertando. Es imposible. Carpeta. Wait. Jefferson couldn't handle stains in his photos. Good. Vale. Now I can use them. Vale, voy a hablar con ella a ver si se espabila y puede ayudarme, porque ella no está atada a la silla. Está atada pero de mano solo, pero puede levantarse. Max. Can you hear me? Max. Oh God. Where Esta sí que va a espabilar ahora. Oh, what's happening? Esta sí que va a espabilar. You've been drugged like Kate and me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Sí. Then I went to Jefferson for help and he was acting so... Y le pincharía ella también en el cuello. Y se la llevaría como a Max. And I can't move my hands. Help me, Max. Please. I'm sorry for everything. Claro, estábamos enfocados en el Nathan y no vimos al... Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max. Y por lo... Claro, 18 años. I just can't believe this is real. I don't want to die. Bueno, hay gente que muere más joven, ¿eh? O sea, en guerras, tal, así que tampoco pasaría nada. Porque tenga 18 años. O sea... Just hold on, Victoria. Escucha. Nobody is gonna die. Entonces, el Nathan, por su parte, ¿no? También hizo pruebas. También hizo esto. Porque lo ha dicho él. Dice que intentó hacerlo él también. Entonces, con Chloe o con la otra. ¿No? Pues, que la vimos drogada también. ¿Os acordáis que vimos una foto en el cuarto de Nathan de Chloe tirada del suelo? I'm not going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. Then Kate Marsh was telling the truth. Even though I knew she wasn't lying. And I could have helped her, Max. But I hurt her. Ahora sí. Now it's my turn. Pues ahora a morir. Bueno, vamos a darle un poco de ánimo. Vamos a intentar. Okay. Claro, pero tiene la cabeza en Babilonia, ¿sabes? Está... That Jefferson would do this to me. To us. Victoria, we will find a way to escape. Está con el subidón de la droga ahí. I promise. Con el bajonazo, entonces... Max, I believe you. Pero es que no es que me creas, tía. Es que, claro... Cámara, fotos. ¿Aquí? Vale. Pero es que la cosa es que tendríamos que buscar una foto de antes, ¿sabes? Una foto de antes. No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Una foto que nos hiciéramos antes de que nos drogase, ¿vale? Vale, muy pixelado. Ahora, enfoco. No, menos. Ahí, perfecto. Claro, te estaría pinchando toda la noche. Es que es un puto psicópata, hermano. Las dejaba medio reventadas así para echar fotos y... Oh, Dios, qué pesado con el puto subtítulo, hermano. Volvemos al latino.
Our image is here, Max. con nuestros hermanos latinos. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Ha dicho que Victoria no entiende su portrait. conexión. Fuck you. You're Toma. trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to Un gray puto loco. and beyond. Un puto loco. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My Vamos, que él, subjects. claro, al estar como profesor. You're a psychopath. Sí, sí, un And this psicópata. is your last Claro, session. él ve a todos los alumnos y alumnas del colegio. Entonces All dice, contrary, esta Max. me vale, esta no me I'm so vale, esta me sane vale. that nobody knows Y las what's coge y happening to las you right now. fotografía. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Vete al Go diablo. to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Bla, bla, bla. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. Claro, el pavo este matará will por not sobredosis, get la away mata with por this. sobredosis. I want you to know that. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good our esteemed Principal Wells is like most administrators. A Claro, closet podemos ir drunk. atrás I en do el know that the tiempo, Prescotts are going to have a major tenemos que encontrar una scandal foto, when the town finds ir out that atrás their y elite denunciarlo son has todo, been decir, mira, doing ha sido foul Nathan, ha work. sido Jefferson, sabemos dónde está el búnker, He's as sick as you. el Nathan está tan enfermo. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for El Nathan. padre que era Quentin It Tarantino, pues happens claro. often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Claro, él las compraba al otro. Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh, Él se la compraba al Frank, Rachel Amber. las drogas, y luego pues las That's mezclarían the aquí real en tragedy. el cuarto oscuro este y se las Nathan darían thought a he la could be an chavala. artist like me. Instead, the dumbass gave ¿Ves? her an overdose. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Sí. Why? ¿Te imaginas que le dices eso? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Anyway, Rachel is dead. Se oye como una tormenta al But no fondo, ¿eh? tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Uy, Nathan sí. to death. Pero See, es que we're eres not un so gilipollas y different. llevaba un arma, ¿vale? Yes, we are. Era un I cared abusón y more llevaba un about arma. Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. Hostia, After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. se la ha cepillado, Now chaval. the police will never find his body. Do you finally Se get ha it now, cargado Max? Nathan. I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind.
You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're Claro, gonna die, el tío este, motherfucker. como va a For matar Chloe and Rachel a and Max y everybody a else. Victoria, I do love pues le va your a echar la spirit, culpa Max, but you brought a yourself Nathan. here by your Pero claro, own si ella choice. sobrevive, si ella sobrevive, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's claro. nothing left behind. Entonces, si claro, si quedase viva Max, puede decir, no, 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 Okay. no es culpa de Nathan, es culpa de este. Pero claro, como la va a matar, pues va a decir no, no, es culpa de Nathan que se volvió loco, estaba mal, estaba trastornado de la cabeza. Es culpa del chaval este que tiene mucho dinero, está mal y se dedicó a hacer este tipo de cosas. Y él va a salir impune, ¿sabes? Let's see how these shots Una came out. polla. Vamos a I evitar can eso. see why your instant camera Porque al is so final es eso, el appealing. chaval estaba mal de la cabeza You y don't este need le a manipuló. computer to Ya print está. your workout. También te digo, el otro también, vamos. El Nathan tiene que estar en una institución psicológica. Pues no sé qué hay que hacer. Mirar. I have all those photos in my diary. Ah. This could be a way out. Claro, que tú tienes el poder de rebobinado, tú puedes hacer algo. Is pure. ¿Entiendes? O sea, tú no estás sin defensa ahí. Tú tienes un poder, lo puedes utilizar de alguna forma. I can see why your instant camera is so appealing. Ah, vale, tengo que echar para atrás. You Vale, don't need a vale, vamos atrás del todo, ¿vale? Vamos a rebobinar al máximo. Este tío es gilipollas, chaval. Okay. Wait! Vale. Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, Y le but dice I señor really Jefferson, ¿sabes? need to Yo go hubiera over dicho, these gacho mierda, pictures, ven aquí. especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can Hostia, do so esa foto se much hizo better. en clase. Podemos volver atrás. Uy, pero eso es muy atrás, tú. Eso fue al principio del juego. Vale, nos podemos concentrar, ¿eh? Pero, hombre, mejor eso que nada, ¿no? Mejor que estar aquí. Concéntrate en la foto, vale. Claro, claro, esto fue el selfie que se hizo, la foto que le dijo el señor Jefferson, el gilipollas este. Dijo... Is purity personified. ¿Qué dijo? Esto es lo que llamáis los jóvenes selfie. Max, I wish you could see yourself now. No, menos... ¿Ahí? No. Ahí, perfecto. This one's out of focus. Qué locura, chaval. That's my Claro que te descubre, te echas la foto, te la echas y te ve y dice, I esto could es lo frame que... any one of you in a ¿Ves? dark corner. Oh, otra vez, es verdad, vaya puta coñazo, claro. Todo el rato cambiando, chaval. And capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has ¿Has taken visto? what you kids call Dice, puedo coger a selfie. y os puedo hacer una foto en un momento de desesperación. Hijo de Right puta, back where I started this insane week. hijo de puta, chaval. And nobody is going to hurt Chloe ever A Chloe ni a again. nadie, ni a Kay, ni Popular hostia. since the early 1800s. Lo bueno es que ha vuelto al Your principio, pues, generation was bueno, not claro. the first to use images Mira, la for Kate está ahí. selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as Sí, it's been pero está around. como corrompido todo. Now, Fíjate la Max, puerta esta. Since you've captured our interest, Vale, and voy a clearly mandar a wanna tomar join the por el conversation, culo, can you chaval. please Le voy a decir, venga. tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. ¿A quién le importa? Who Vamos a ver. cares? This class is hella bullshit. Toma. I'll pretend you didn't say that and let you try to answer one more. Sorry, there's no time left. I mean, your class is almost over. Oh. Well. Thanks for the warning, Max. De todos modos, hay un fallo muy grande, ¿vale? En el cuarto oscuro, esta Max ya sabe dónde está el cuarto oscuro ubicado, que es donde el canal y tal, ¿vale? Hay un fallo. El pavo este, en algún momento, en el cuarto oscuro, irá sin guantes, porque hemos visto que lleva guantes, ¿no? Pero en algún momento se los tiene que quitar, para lo que sea, yo creo. Entonces tiene que haber huellas ahí, por cojones. Por cojones tiene que haber huellas dactilares. O algún pelo que se le haya caído, ¿te imaginas? Yo qué sé.
made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Alguna You can learn forma more when you finish reading the de assigned saber. chapters. Clearly, Max doesn't have the No sé. time. Habrá que verla a ver. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Vale, yo lo que haría es a la poli. Don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see A me. la poli. Bastard. ¿Cómo se llama? Al David Madsen, coño. I have to warn David Claro. about Jefferson and the dark room. El David está aquí al lado, es el de seguridad. Le dice, oye, mira, corre, vámonos, vámonos. Buscar, ¿qué? Venga, sal y búscalo, que estará por ahí, que I es el de should be seguridad. able to track down David's number from the Vale, school puedo buscarlo. pamphlet. Hijo de puta. Mira, la de... Esta es la de ciencias. Found you. David Madsen, tal. Vale, vámonos. Pero no le llames, coño. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Claro, la cosa sería coger a Jefferson. Mira, su cuarto estuvo bajo la granja de los Prescott, ya sé dónde es. Está enfermo y es peligroso, deténganlo. La cosa sería coger al tío ahora, al Jefferson, detenerle y luego ir al cuarto oscuro, porque este se puede pirar. Hombre, estaré buscado mundialmente, supongo, pero... Vámonos. Vamos. Hostia. Seguramente, vámonos. Marcas grabadas. It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. No sé si podemos salir. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Pues un mensaje, ¿no? Espérate, ¿puedo hablar con...? Hostia, ¿puedo salvar a Kate? Hermano, todo el mundo, Chloe. Pero la pobre Kate, tío, o sea, pobrecilla, ¿no podemos salvarla o algo? Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Fijaos cómo ha perdido color todo, ¿eh? Está todo más... Mira el puto basura este, chaval. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? Ya ves. You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay too. Toma. Y la hemos echado. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Toma. Heroes. Ahora se la da. contest. La otra vez no se lo dimos. Oh, that was easy. No. El puto psicópata, It ¿sabes? wasn't Está easy tan at tranquilo. all. Claro, es que son psicópatas, ¿no? Well, El estar tranquilo y a la vez... I can't prejudge yet. Estar but I'm chiflado. very happy you decided to enter. That Pero mantener means las apariencias, a ¿no? lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Joder, cómo se Or calientan las venas. guilty.
Bueno, los ventiladores están Thanks for the a photo. buena temperatura y tal. Maybe both of us will be jet setting to San Francisco this Eso que este Friday. juego no tira mucho. Or Cuando maybe juega uno only gordo one of tipo us Doom will be going. Eternal se va a cagar la Don't be puta. so ¿sabes? modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Gilipollas, vaya. Vale. Esto pasaba esto. Vale, sigue pasando lo mismo, ¿no? Vale. Chloe con Max en las vías del tren. Es lo mismo. Vale, todo sigue igual hasta que el poli. Pero lo único que ha denunciado, ¿no? Exacto, mira. Entrando al cuarto oscuro. ¡Qué guapo, chaval! ¡Toma, hijo de puta! A la puta cárcel, cerdo. Y está, se tira. Vale, encontramos a Rachel. Bueno, encuentra la poli a Rachel. Y en vez de quedarse llorando ahí... ¡Ah, he ganado el concurso! Y la otra victoria topical, ¿sabes? En vez de matar a Chloe, empaquetando para irse. Claro que si van a San Francisco, ¿no? Después de ganar el concurso. ¿Ves? Y se va. ¿Y qué pasa con Kate? O sea, Kate es lo mismo, sigue, moriría. Supongo que no, ¿no? Claro, el descubrir al hijo de puta este. Oh, otra vez. Con todos los cambios que hay, hermano. Vamos a flipar. Hostia, era un avión. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Ah, vamos con el director. I hope I did everything right this Vale, time. vale, vale, vale. Claro. Irías con el Jefferson, ¿no? Pero, claro, pero está detenido, exactamente. Good work, David. Bueno, David y la poli, ¿qué coño? Mierda, haré los máximos más. Estudioso de mí, no sé qué. O que le está You're viva. alive. Ah, bueno, esto lo ha dicho ella, soy gilipollas, vale. I did it. I fixed everything. Wowzer. El director todo dormido, ¿sabes? Ah, qué guapo, puedo mirar por aquí. Sí, pero está rayado, fíjate. O sea, se ve mal. Es como... Be careful. I'm still Claro, between estoy realities. entre realidades. And I can't focus on this one for too Entonces al long. final va a tener que acabar volviendo. O sea, qué locura, chaval. Vaya paranoia, tío. Mirar. It's so weird to be in between realities. Claro, está como desenfocado. Everything is out of focus and in the Pack distance. West Airlines. Shut off your phone, sir. Usar. No hay que usar la pantalla. We're almost in San Francisco. I'm so stressed. Sí, bajar I'm ir so hacia abajo. excited too. Bajar hacia abajo, iba a decir. How the hell am I supposed to figure Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Inocentes. I can't wait. Hostia, se pasa a Chloe, Nobody calls it Frisco, so please don't. Ya está, ¿y qué hago? Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane Vale. is on the ground and Pero active. coño, si quedaba un rato para llegar, ¿no? We're starting our descent in a few minutes. It's a Vale. beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Hostia, Habla con el profesor. Bueno, How profesor, did you director, sleep? mejor dicho. Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. Vaya bozarrón tiene el actor de It's doblaje been a del tough week at Blackwood. del director, chaval. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's,
Things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in Hombre, San Francisco, te gusta mucho el whisky, but we cabrón. all want you to have Te a gusta great mucho experience hincharte a here. whisky. I already am, and we're not even there. Pero bueno, entre un psicópata y uno que le gusta el whisky, prefiero con el que bebe un poco, ¿no? Another nosebleed? Max, you're not just screwing around Ya with ves, time. si te coge el perro ese aquí en San Francisco que está lejos, vas a ver lo que puedo hacer, ¿sabes? Hostia, volvemos otra vez. Ah, no, vale, vale. Vale, entonces hemos visto que estábamos atados, pero ahora hemos ido a coger el taxi, ¿no? Para ir a la galería o tal. Claro, entonces esto estaría pasando ahora mismo, en el capítulo 5, si no hubiéramos descubierto que Jefferson es un puto psicópata de mierda. Estaríamos ahora aquí con el director. No sabéis las ganas, no os imaginéis las ganas que tengo de jugar al Doom. Porque hemos jugado al Firewatch, que está en YouTube ya subido, y estamos jugando a este, que lo voy a subir a YouTube también. Pero tengo ganas de pegar unos tiros. Estos dos juegos que hemos jugado, al Firewatch y este, no son de tiros, son muy de tranquilos, de historia guapa, ya está. Pero tengo una gana de coger un rifle y pegar tiros, hermano, y matar monstruos y cosas. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Tengo juegos para jugar, vamos, los Gears of War, tengo una lista que flipa de juegos. Y lo voy a subir todos a YouTube para que lo sepáis. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, vale. I wanted to be in charge of a big school someday. Cabrón, que eres director de la escuela Blackwell, que es bastante prestigioso, ¿no? Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. Vale, vete a comer caviar, yo me ocupo de mis mierdas. Come on, Max. Oye, aquí mira las fotos aquí. For everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Porque... Y en cuanto, bueno, lo que decía. Y en cuanto sepa ya editar de puta madre y tal, porque todavía no tengo ni puta idea, tengo que mirarlo a ver más tiempo. Acabo de empezar en esto, ¿vale? Empezaré a subir las mejores partes, incluso haré shorts para YouTube o TikTok, que me haré una cuenta de TikTok, aunque a mí el TikTok no me llama mucho, pero bueno, para que pueda llegar a más gente y tal. Porque ahora mismo fíjate, en el stream ni nadie, solo estoy yo solo. Espero que en YouTube pues, me empecéis a ver gente y tal, y me ayudéis dando like y todas esas cosas, y compartiéndolo con gente o en vuestro Twitter o ¿sabes? Para que me pueda ver gente y poder hacer más vídeos. Vamos a hablar con esta mujer. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Claro, es que esto es una galería de arte, ¿sabes? Que esto tiene que ser súper importante en el mundo de la fotografía y tal. Entonces ella ya tiene un background, ya tiene un apoyo. El día que quiera buscar curro o vivir de esto, de hacer fotografía, ya, fíjate, ¿sabes? Mira, aquí hay nombres. Mirar. There I am, along with all the other Max winners. Caulfield. I should say artists instead. Vale, estos son los que están, ¿no? A ver. Ganadores oficiales de el Everyday Heroes Contest, el programa de héroes cotidianos. Vale. Ah, vale, esto en la galería está lo que se coge son estudiantes de escuelas de arte, ¿vale? Que tengan habilidades para la foto o supongo que para dibujar o hacer este tipo. Vale, entonces esta galería es de gente, de estudiantes alrededor de... ¿Ves? Esto es de un estudiante
Esto de otros estudiantes, ¿ves? Esto. Pues de los que hagan estatuas, de los que hagan... ¿Ves? Fotos. Esta señora. Foto. Y le coges. Le coge la cámara a la señora, o sea... Y no se ha dado cuenta. Ah, claro, es verdad. Hostia, nos hemos saltado una ya. Olvídate. Es Kate como un dibujo, ¿no? Parece Kate con el mismo peinado y tal. Un vagabundo tocando la guitarra. Vale, venga, que sí, vámonos para arriba, vamos. Si es que esto luego... Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. ¿Ves? Está el tío. Esto son gente que sabe. Dice, si utilizas una cámara con un objetivo de 37mm, podrás sacar el fondo más oscuro y tal. El director está ahí comiendo. Ya ves, está hinchando, fíjate. El profesor, claro, el director ha venido aquí a hincharse a comer y a beber champán, ¿sabes? Mira, mira, todo petado. A ver, los hielos. Los hielos están bien hechos, ¿eh? Del whisky. Bueno, de whisky no, de... Bueno, vamos a hablar con el profesor, a qué nos dice, ¿no? Que podíamos hablar. Nos marca aquí. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud. Claro, él no entiende. Él sabe llevar el colegio, pero no entiende de... Es irreal. Kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. Vale, está viva. Está viva. She made it out of that hell. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Hostia. Or put my foot in his ass. Claro, pero el padre es el rico, claro. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. De todos modos, una chavala que ha pasado por esa situación y que el vídeo está en internet, los profesores lo han visto y tal. Deberían de haber dicho, mira, coge y vete un mes con tu familia y olvídate de esto un tiempo, porque es lo lógico, ¿no? Y ayuda psicológica, obviamente. Un buen psicólogo, ¿no? La dejan en el colegio, que siga la gente vacilándola, riéndose de ella y tal. O sea, que al final es normal que se suicide. Vamos, digo yo, ¿no? Vamos. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. Nos jugaremos el Before the Storm, ¿vale? Después de este y... I'd like to think there's some karma involved. Y nos jugaremos el 2 también, pero más tarde, más dentro de a lo mejor un par de semanas, un mes, o que I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. A lo mejor un día también hacer un directo a un War Thunder, ¿no? Echando una partida al War Thunder. Con aviones, tanques y tal. Y el día que tenga suscriptores y tal, podemos echar una partida de estos juntos, en escuadrones y tal, ¿sabes? Está guapo. How do these galleries afford to rent here? This makes me feel so vale, la foto esa... like I was back in high school. Oye, están guapas las fotos, en realidad. Un pájaro alimentando a sus hijos, una mano biónica. Un viejo, supongo que será un viejo de la guerra, ¿no? Esa parece de las típicas tumbas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ponen a hablar, ¿para qué quiero hablar con este hombre? Usually these kind of contests they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions. ¡Ey, la nuestra! Dios, enorme, ¿eh? No la ponen aquí chiquitina ni nada, no, no, no. Mirar. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Hostia, ¿eh?
Cuidado que eso se puede ser equívoco, Hay gente con TV ahí con la herida. O sea, sangrando por la nariz. Hostia, qué fuerte está esto. Puede decir eso es cocaína, de la cocaína. Buah, qué pedazo de tornado, hermano. Dios. Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Son hipster, mira el de la derecha. Tatuaje en el cuello, gafas. Oh, you left the ringer off, idiot. Las 11 casi. Come on. Será de las 11 de la... Please answer. Las 11 de la tarde, claro. What? Oh no. Chloe, where are También te you? digo, un tornado no se forma de la nada enfrente de la costa. Eso tarda tiempo. Can you hear ¿Cómo me? es que nadie se ha dado cuenta, tío? No, los servicios meteorológicos y tal no se han dado cuenta de eso. Para evacuar la ciudad, digo. Oh my god. The tornado was real. Claro, lo tiene encima, fíjate, la Chloe no se lo oía casi. Shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Y tú aquí, ¿sabes? De fiesta, venga, todo el colegio arrasado, la ciudad, toda la gente muerta. For good. Vale, o sea, hacemos esto, ¿vale? Estamos encerrados con el Jefferson, drogadas y tal. Volvemos atrás, cambiamos todo. Hemos cambiado toda la línea temporal. Kate está viva, Chloe también. Vale, hemos ganado el concurso, perfecto. Ahora hay que volver otra vez atrás, ¿no? I have to save her. Para salvar, ahora, evitar que nos coja Jefferson otra vez y que todo no acabe destruido. Joder, chaval. No. Está haciendo un lío, hermano. Hay que coger esta foto, ¿verdad? Exactamente. Y ahora se pondrá también los subtítulos en... Vale. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but Vale. Ahí, ¿no? Oh, you're Max Caulfield, ¿me right? dejáis en paz? Tell me what kind of instant camera you use. Una polla hago... Con la polla hago la foto. Venga, déjame ya. Qué pesado, chaval. Oye, ¿cómo se...? Oh, hey, I totally am into your photography. not right now. Focus, Max. No me deja, tío, no me deja. Chloe needs you Con now. los pesos estos. Ahí. Vámonos. Venga, vámonos. Ahora volvemos al momento en el que... Claro, esto no lo hemos visto en la historia. Cuando se echa la foto de ella de espaldas. Esta es la foto que le entrega al otro. Oh, shit. Oh, my Mira head. tú, el cuarto, tú, se está deshaciendo. Mira. Madre. Es que es lógico, tío. O sea, estamos tocando... It feels like reality is breaking apart. Y lo peor es que no le podemos pedir consejo a nadie porque nadie sabe de esto. Porque esto es algo... Lo que te está pasando a ti es algo excepcional. Nadie tiene este poder en el mundo, ¿sabes? My previous timeline was so perfect. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Romper la Francisco. foto, ¿no? Claro. Simple. Con esta cola que ganó. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Claro, es que si tenemos que salvar siempre a Chloe, al final vamos a volvernos locos. ¿Entiendes? Entonces gana Victoria. Gana Victoria, supongo, porque es la que ganó, ¿no? Esto no pasa, claro. Es que también quiere Max, el problema de Max es que quiere todo perfecto, ¿sabes? El tornado viene igual. Y si va a morir en la ciudad, pues ¿qué vas a hacer, hermano? O sea, es una putada, pero joder. Hostia, y vuelve esta línea. Hostia, tú, qué mal rollo con la capucha esa, tú. Y con el chubasquero ese. Claro, volvemos a la que estábamos. Fuck. Claro, God, has forzado no. tanto, yo creo. I'm back here again.
I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Supongo que el Jefferson no creo que las violara ni nada, ¿no? Estando drogadas. Supongo que sería todo tipo artístico, ¿no? Solo para echarle las fotos y fuera, ¿no? Que le jodan. Come mierda y muérase. Come mierda y muérase. Eat shit and die. Come mierda y muere, mejor dicho. Good answer. Otra vez. Hey, se está reventando. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh. I had to let Victoria chase la ha matado. You let her. Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Vale. Mientras nosotros estábamos viendo lo que hemos visto ahora, él la ha matado. Hostia, qué hijo de puta. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. Fuera está el volcán, o sea, el volcán, el tornado, vale. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, pues sí, porque eres un pesado, that's the ¿no? last lecture you'll ever have to hear from me. Supongo que aquí and ya... I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh. Quiet. Quiet, Max. ¿Cómo no te va a matar, tía? Si sabes todo, es que... Ha matado a Victoria, ¿tú y qué cojones vamos a hacer, hermano? Please, don't do this. Toda la droga, tú. Buah. Te ha cargado toda la jeringa, tú. Ya ves. Te va a pegar un chungo. I promise. This final dose won't hurt. ¿No podemos echar para atrás? What? Hostia. ¿Es el David? ¿Pero le puedo avisar o algo? No me va a dar, ¿no? ¿Puedo avisarlo? La ha visto ella, ¿eh? Vale. David, watch out! How did you know that? Puedo advertirle. Hermano, ¿cómo eres tan torpe, colega, que te ha matado un puto... O sea, eres un tío que ha ido a la guerra, que sabes combate cuerpo a cuerpo, porque en el ejército te enseñan esas cosas. Y es tan inútil como para no saber hacer algo. No puedo hacer nada. David, watch out! Vaya hostia, chaval. Jesus. David Madsen. Te ha matado un puto hipster de mierda, hermano. Es que de verdad... ¿Podemos echarlo hasta atrás del todo a ver hasta dónde llega? Vale, vamos a echar ahí, vale. And I promise you,
No more Vale, vale. Ahora se va a cargar el... Hold on. va a Can cargar... Ah, I please ask you for one last request? vale. Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Apagar las luces. Un poco de agua. Excuse me. Agua mismo. My throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Vaya loco, hermano. Vale, a lo mejor podemos utilizar eso para algo, ¿no? Bueno, me va a matar. Vale, ahora viene este. What? Advertir. Watch out! How? How did you know that? Ah. Toma. No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. A real bullet. A mí me da la vergüenza ajena, hermano. Te ha matado un reto. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Grab that bottle! Patada a la mesa. Patada a la mesa. Patada a la mesa. O sea. You are not going to stop me. Coño, retrasado. You are not going to stop Mesa, me. mesa. David, kick that table! Yes, sir. Yes. Vale. David Madsen. Hermano, va fuerte. Pilla la Jefferson, pipa. it's over. Grab your gun now! Got it. Hermano, eres más... Vamos a ver. Él está aquí 1 metro. Está a 1 metro de la rama. Y el otro está a 5 o 6. Tiene que correr, coger el arma, apuntar. El otro tarda menos. Está en el ejército. Me cago en tu puta madre. No vales para nada, David. Eres más malo que la droga, coño. It's over. You are not going to stop. Tirar. ¡Ay! ¡Mi foquito! ¡Pum! Claro, ha visto que ha quedado el foco que le habrá costado una pasta. A tomar por culo noqueado, hermano. Eres más torpe. Max, are you okay? ¿Ves? Sabía que ese tío no era malo, cabrones. Can you move? Todo el mundo seguro. ¡Guau! David es un gilipollas. Sí, es un gilipollas, pero... Thank you, David. Thank you. No, thank me. You brought me here. No le dé la espalda al tío por si acaso a ver si está inconsciente. ¿Ves? Se está levantando. Claro, claro, átalo primero. Toma. Y poco te ha dado, ¿eh? Soy yo, vamos. Como te le pilla la Warren. Ya ves, a la puta cárcel. Y allí sí que es jodido, ¿eh? Esta gente. Now it's your turn to be captured in a ¿Te moment. imaginas? Le entra el Warren y le revienta la cara como le hizo a Nathan. ¡Pah! El Warren pegando al Jefferson. Que le pone la cara como un pan, tú. Everything, including all of my photos. Warren, yes. Oye, hablando de Warren. Picture he took of us. Pero ¿para qué quiere la foto ahora? Ah, para salvar a Chloe, coño, que está muerta. No signal. Ah, que la tiene el Warren la foto. ¿Se la quedó en la foto? Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Ya veis, si tenía un Chrysler el hijo de puta, ¿eh? I had no idea he was this sick. Ya ves. I better go outside and call Warren. Vamos a hablar con el hombre este, coño. Please answer. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill Hostia, me. mata a Victoria también, claro. O sea, hay que volver para atrás por cojones, pero esta vez sí que sí. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. I never did. No, la comemos con patatas, You ¿eh? shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture.
was part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. A ver. Nah. Don't blame yourself. Nathan and A ver, Jefferson claro, are the obviamente ones who los put her up culpables there. iniciales son I knew ellos, que la Nathan drogaron. Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing Y going te on. ayudé, me puse a tu lado cuando But tu mujer y la Nathan Chloe se killed pusieron Rachel, ahí a... and Jefferson had to use him as a scapegoat. Claro, ¿está despierto tú? Was pulling all this shit right under my nose too. ¿Está escuchando todo? I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. A ver, hay que reconocer que David, para ser tan pro armas, es bastante paquete luchando. Tanto ejército, tanta polla, es bastante paquete. Si no llegase por qué más, puede echar para atrás, estaría más muerto que la hostia. Somos un equipo. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Pues hermano, exactamente. Es que en el ejército tienes que ir en equipo, si no te comes una puta polla, ¿sabes? I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, ¿ves? But I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But you saw how that went. You tried. It's obvious you care. Even if your methods are... fucked up. I know. I'm glad I stood up for you. I try not to use my service as an excuse. Y ahora, como podéis oír de fondo, está la tormenta, ¿eh? O sea, vamos a salir y va a estar la de Dios ahí fuera. Most people don't know or care what it's like. Y en breve voy a bajar por el plátano, tú. Que son las 6 ya. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. Ah, vale. I'll start claro, tío, que tú necesitas terapia, tío, para recuperarte un poco, ¿sabes? Y no ser tan puto militar con la gente. Sobre todo con tu familia. So, where is Chloe? Está muerta, hermano. A ver, vamos a echar para atrás, entonces le podemos contar la verdad, pero... A ver... Contar la verdad o ocultar la verdad. Es que es una putada, ¿eh? Vamos a... ocultar. A ver, no vamos a decirle nada. She was pretty stressed out, so she went to go medicate before I ended up in here. So medicarse quiere decir fumarse uno de los gordos, ¿no? Once I'm happy, Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has. ¿Ves cómo se tiene un malo, coño? Siempre nos lo ponen de malo los que siempre suelen ser los que son los buenos, ¿sabes? ¿Veis la diferencia? Lo ponen a este tío, buah, este va a ser el malo, es un gilipollas, no sé qué, y al final no. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. You're not getting away with this. Yo le pegaba a otra por si acaso, Bueno, yo le reventaba la cara antes de... ¿Vas a ir a la cárcel? Sí, vas a ir a la cárcel, pero vas a ir reventado. Vamos. Mira la droga, tú. Frank isn't a bad person, but... Claro. He can't be in denial about the drugs he provided. Involuntariamente, Frank mató a Rachel. No. ¿Está despierto el saco basura este? Cosas quemadas, mirar. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. La pulsera de Victoria. Oh. Jefferson. That's vale, el que habla es el otro.
I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan. Tenemos aquí a David, que nos lo pone desde el principio como un hijo puta, este es malo, seguro que está con pincha con alguien, y al final hemos visto que es todo lo contrario, ¿vale? Solo que está jodido de la cabeza de la guerra. Y luego tenemos a este cacho basura, que es el profesor, el que, ¡ay, sí, este es el bueno, este es un profesor más, ya está! Al final descubrimos que es el hijo de puta y que es un psicópata. Y luego está el Nathan, que es el que todos sospechábamos, ¿vale? Y que al final, en cierto modo lo hizo, pero está loco también, entonces. Está mirando ahí todo lo que tiene este. Oh, Chloe. Hostia. ¿Y no le raya que esté aquí el collar? For the last time. No le... Coger. There's no way I'm leaving your necklace here. A ver, pero vamos a ir hacia atrás, entonces. Recibo. Looks like Jefferson was planning a major security renovation. Spy Guy. Cash. Doméstico perro de paja. 6 cámaras con dron panorámicas, 3 monitores HD. Pone mucho. Madre mía. A la atención de la Fundación Prescott. Hermano, toda la cantidad de. Todo lo pagaba el otro. El Nathan. Y aquello otro. Otro recibo. No one would have looked for Nathan's body with this. The Big Bass Company. Recibo. Pasajero Nathan Prescott, Los Ángeles. Solo ida. Ah, ha hecho la gilipollez de que se ha ido a Los Ángeles. 240 pavos. Vaya precio. Por ir en autobús, hermano. No me jodas, vaya precio. Jefferson. You won't be going, Jefferson, to any more shows. Ella sí que son héroes, Han descubierto al hijo de puta este. Y este también, que estaba ahí haciendo sus investigaciones, sus pesquisas. Fíjate todo lo que costará esto, tío. Esto es una impresora enorme, ¿sabes? Esta que es más pequeña. Todo esto, fíjate. Y todo esto lo paga el otro. Claro, el otro tenía dinero, vamos, que le daba igual, ¿no? El otro tenía una cantidad de dinero que, vamos, fíjate todo lo que ha comprado, ¿sabes? Los baúles, los cajones estos, las luces, reformar todo esto, poner vigilancia. Aquí ponían música y todo, fíjate qué putos locos, Aquí verían alguna peli o algo, yo que sé. Los cuadros este que decía que era original de no sé qué. Más luego, claro, la seguridad y tal. Madre mía, chaval. Qué locura. No se ve nada. Freedom. 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 Holy shit. This storm's Ya real. ves, chaval. I need to find Warren. Hombre, es que viene el tornado ya, ¿no? Yes. Las 12 de la tarde serán. Claro, sí. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. La tiene él. Yes, it is, and I want Hay it. que echar atrás Where are justo you? al momento de la fiesta. Es verdad. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. Madre mía. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Me impresiona que no hayan evacuado la ciudad, ¿no? Claro, y allí las casas se construyen de todas de madera. But it's not over yet, Warren. Son de ladrillo, como aquí, Hold por on. ejemplo. Allí pasa el tornado. Porque yo creo que aquí, en España, por lo menos, ¿no? Si pasas un tornado de esos, las casas no se las llevan, ¿no? Los cimientos y tal se quedan igual. A lo mejor se llevan los tejados y tal, pero... Claro, pero allí que están hechas de madera, pues se las arrasan por completo, vamos. Aquí los muros son sólidos, de ladrillo y cemento y tal. Mira, el coche que arregló el David, lo tiene ahí. Madre, chaval, el apocalipsis. I trust Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking Ya bajará us por un down. platanillo, And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now. Ya ves.
Hombre, va a ser un cochazo, va a ser en un Clear 300C de estos, es un carrazo. A las 9, recibido ayer. Claro, estaba drogado. ¡Hostia! I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel vale. or didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me ¿ves? now. All this shit. Todos lo sabéis. ¿Y por qué te escondiste, hermano? Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Por eso no estaba en la fiesta. Estaría pues ahí, aquí en el cuarto oscuro. Nada, nos hacen ver que pobrecillo que estaba enfermo y el otro utilizó, pero escúchame, ha matado a gente. Si no, vete a una institución psicológica de estas. Camisa de fuerza y para adentro, ¿sabes? A chuparla, ¿no? No, es que está enfermo una polla, ha matado a 2 chavalas, ¿sabes? Bueno, mató a la otra, a la Rachel, pero a la que la drogó y bueno, y la tuvo bajo su control. Madre mía, el pueblo, chaval. A ver, es un tornado que se fea. Se ve una mierda, te lo juro, Señores, las fotos ya a la mierda, ¿sabes? ¿Para qué queremos las fotos ya? Vamos a fíjate la que está cayendo, no tenemos tiempo para tonterías, ¿eh? Vamos a lo que está, este capítulo final, las fotos al principio, las primeras temporadas, o sea, el primer capítulo está bien. Pero ahora ya es, vamos, mira, hermano. Tú ves eso y vamos, te cagas encima, hermano. Hay que llegar al Chuwale, ¿sabes? Que estará en la otra punta del barrio. No se ve nada, tú. Vale, vámonos. Aquí gente tirada. Vamos. El camionero. Este era un gilipollas, ¿eh? ¿Le ayudamos? Venga, va. Este era un retrasado, ojito, ¿sabes? Ahora sí, vete pesado con el camión rojo, ¿os acordáis que hacemos una foto? Claro, voy. Me voy a quedar aquí de pie esperando. Hermano. No se ve nada, mira el coche, el 300C, vaya carrazo, eso es una pasta. Cadáver, una chavala, tú. Ahí va. Uf, en la. ¡Ah! ¡Ah! Vaya toda la chapa. El Evan, es verdad. Mira. ¡Pum! Está retrasado echando fotos, saco, tendría que estar oculto. Quítate, anda, que eres tonto. Hostia, cabrón, que no me ha dado tiempo. Vete de aquí con el tupé ese que hay que traerme una vaca, tonto. Uf. Soy un idiota. Venga, hermano, muévete ya, pesado. ¿Puedo ayudar a alguien? Aquí ni nadie, ¿no? Es que se ve súper oscuro, chaval. ¡Hostia! Esta es la que salvamos siempre. ¡Salta, coño! Hostia, ha pegado un berrío. Vale, que ya la he visto, pero déjame. ¿Qué hacemos? Salta aquí, coño. Espabila. ¿Qué quieres que haga? Ah, por aquí, ¿no? No. Eso es un tablón, ¿no puedo ayudarla con eso? No tengo ni puta idea, hermano. Hasta luego.
Hay una chica ahí tirada, ¿eh? Que sí, que la veo, pero que no le puedo decir nada, ¿no? Espera, espera. Mirar. Mystery solved. But nobody gets a reward. Estoy volviendo un tablet que básicamente te robé. La había abandonada por ahí con todas esas fotos de gatos y solo la tomé. Siento haberte hecho pasar todas estas estupideces. He pasado por muchos años pasados y tenía celos de que tuvieras todos esos gatos. No le agrado a nadie. No le agrada a nadie, así que pensé que sería gracioso tomar tu tablet. Cosas como esas son por lo que nadie le agrado aquí. No sabía si podía enfrentarte, así que escribí esta nota solo por si acaso. Esta nota solo por si acaso. De cualquier modo, aquí está tu tablet. Espero no haberte causado demasiados problemas y espero que sepas que suerte tienes de tener tantos gatos geniales en tu vida. Claramente no es uno de ellos. Tonto. Tonta. Y creo que estás muerto, ¿no? O es una mochila vacía. Es que no se ve, está súper. Hostia, mira la chavala. ¡Muévete! No te quedes ahí. Yo no sé cómo salvar a esta tía, ¿eh? ¿Cómo? No tengo ni puta idea. Espérate, ¿puedo echar para atrás o algo? No. Tiene que haber algo por aquí para ayudarle, porque si no me entero yo, ¿no? Si no te quedas ahí... Pero es que no sé... Ah, por aquí. No me deja. Ah, sí, vale. Ah, vale, que tú... Coge carrerilla y salta. Y se cae la retrasa para atrás. Es que de verdad. Dice, siempre que me tengo que apartar. Hermano, te he salvado la vida todas las veces. ¿Y qué hago entonces? Ah, chuparla. Me piro. O sea, es que no puedo hacer literalmente nada. O puedo entrar y... yo qué sé. No. Ahora, estás muerto, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Espabila. Estás pidiendo ayuda. Dice, ayúdame, Max. Y cuando me acerco... Esta chica está aquí parada ya. Me pides ayuda cuando me acerco a pedir ayudarte. Dices que sí, no sé qué, no sé cuánto. Pues a chuparla, hermano. Ya está. Te he salvado 3 veces. A lo mejor lo que tenía que haber... Claro, eso de cuando dice, la has salvado. Esto tiene consecuencias. Esta es la consecuencia, ¿no? De que muera ahora. De haberla salvado tantas veces, ¿no? Mala suerte, hermano. Revista... Volante... Me da igual eso. I'm stuck here unless I put out this fire first. Caja de fusibles, usar, venga, va. Ok. Hostia, chicharrao al... Ey, ese es el barquero este, ¿no? Vale, lo he echado para atrás. No, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Para que se mueva. De que dice, oye, tú, muévete, pringao. Espera. Vale, Alice ha muerto, ¿vale? No puedo salvarla ya. Que era la chavala esa. Ha muerto por gilipollas, ¿no? Por no hacerme caso. Vale, le tengo que quemar al tío, ¿verdad? Ahora paso y le saco, ¿verdad? Le he matado 2 veces, no pasa nada. Como ya hemos aprendido muchas veces en este juego, primero lo pasas, ¿no? ¿Ves? Ahora está apagado. Y nos podíamos ir, fíjate. Pero vamos a salvarlo, ¿no? ¿Ves? Ahora no toques el cable porque si no te... Come on. You have to get out of here right now. I need to breathe. I need air. This can't be the end. Vamos, pabila tú. Hombre, si te puedo dar por aquí, claro. Y ahora le doy. Vale. You should get out of here. Pero estaba apagado.
Ahora que salga y muera, ¿sabes? Y le quede una chapa como a Levan antes. Vale, vamos para afuera. Le pego otra toba a la nuca y se quede tieso. Vale. Mira los trenes, tú. Ahí está. Die, mira cómo se han quedado las letras. Die. Joder, muere. ¿Sabes? Mira el mar, tú, topica. El tornado. Por la puta cara ha explotado eso, ¿no? ¡Ah, qué fuego! Hermano, si está cayendo la de Dios. Si está todo empapado, si está... es imposible que se prenda, ¿no? ¿Y dónde cojones sale esto? Y no me quemo. Eso sale de por ahí, ¿sabes? Por arte de magia y ha caído aquí. Ah, vale, que lo lleva... Es la furgoneta del Frank. Del Francisco. ¿No? A ver si pone Breaking Bad. Es la del... Corre un poquito, hija, que vas lenta. Sí, era del Frank. Arena. ¿Y qué? Ah, vale. Claro, pones ahí en el camino, ¿no? No causa. Vale. También te digo, está cayendo agua por todos lados, coño. Llegará un momento en que eso no... A ver. Claro. El poli, tú. El que se comió el donut, el que... Officer Perry died before I could help him. ¿Y qué quieres que...? It's too late now. O puedo echar para atrás y salvarle. Es que me da mucha pereza, tú, la verdad. Por ahí no puedo entrar. Aquí ni nada. Lugar de indigente. Ah, la mujer. Está muerta, ¿no? Oh, she's not here. I hope she's in a shelter. I never even asked her name. Foto. Le dice a la otra noche foto, que estás aquí en medio de una tormenta y vas a morir. Y estaba hecha foto. Y la Lisa está aquí dentro, reventada. Yo creo que no se puede salvar, ¿verdad? Luego lo miro, a ver. Bueno, nos hemos saltado un huevo, mira aquí. Vale, vamos para adentro. Esto debes de taparlo, pues lo voy a llevar el viento. Un tornado de nivel 6. Ya ves. Go get him, Juliet. El faro de Arcadia, abuso en Blackwell por Julie Watson. La Julie esta creo que nunca se metió con ella. Pero sí que vio el vídeo un par de veces, que la encontramos hablando del vídeo. Como estudiante de la Academia de Blackwell me destroza escribir este ensayo, que era mi escuela y la educación que proporciona, pero al mismo tiempo tengo que usar mis propias capacidades de pensamiento crítico como periodista en ciernes. De hecho, este problema refleja una tendencia normal, una tendencia nacional alarmante. En resumen, en la escuela hay abusadores y somos nosotros. Continúe la siguiente página. Bueno, o sea, ya sabemos que a los institutos les sudan la polla a los que hacen bullying. Si no, harían algo a los profesores y toda esta gente. Entrar. Max. Vale, están aquí todos, tú. Oh, Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Buah, pues diga que ha muerto Chloe. Yes. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get bueno, pero ya sabemos que esto, o sea, esto es una gilipollez porque vamos a... gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? Todo esto se va a rebobinar y... How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Warren to help Chloe. Sorry. El perro.
Tío, pues es más grande el perro de lo que pensaba, ¿eh? Mira la gente, está ahí todo tirado. Oye, ¿y la mujer que salvé dónde coño está, tío? Ah, bueno, vale, está salvada, ya está, no dice que está... Yo pensaba que estaría aquí dentro. Vale, puedo hablar con Warren, ¿no? A ver, ¿y puedo hablar con estos? Vale, voy a hablar con la Come madre. on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? ¿Estás segura? She's safe, Joyce. She just sent me a text before my phone died. Oh, thank God. I was torturing myself before you showed up. Oh, God, if something happened to Chloe while I ended up stuck at this diner ¿Si la ha pasado? I'm sorry about all this, Mira, Joyce. estaba en la fiesta de Bravo. It's not like you whipped up this tornado on your own. Vale, esto es el día después de la I'm fiesta. also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. And if he doesn't always show it. I know. I just feel like everything that's going on with us is the perfect storm for Arcadia Bay. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Joyce, you've gone through so much for Chloe and David. If you were my mom, I would be so proud. Oh, sweetie, thank you. But your parents should be prouder of you. Even David told me how tough he thinks you are. And he doesn't give out many compliments, as you know. David is a real hero. I don't know what he's gone through in the war, but I can imagine. Hombre, pues a talibanes, And supongo, he que se va a showed me enfrentar. how to find my own strength under extreme conditions. Contando que estuvo en la guerra de 2008-2010 por ahí, I know he's not always an easy person pues to a los defend. talibanes aquí se va a enfrentar. Most people only see him at his worst. You've seen him at his best. And that's the man I want in my life. Claro, es que con la Joyce se porta bien, ¿sabes qué te digo? Max, do you... Es completamente diferente a William, el padre de Chloe, pero vamos a hablar con este. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Are you okay? What? Besides this tornado, the hole in my leg, not to mention the fact that I might die on the floor of a diner, and you're the last person I could see. You know what? I'm cool. Jesus. And I bet you and Chloe didn't find Rachel. Pues sí, lo hemos encontrado. Right? Rachel está muerta. Frank, I don't know how to say this. Y la has matado tú, en parte, por las drogas. Rachel is dead. Fuck you, Max. No. No way. She left town. She's gone. Now, how do you know, huh? How? All of our clues led us to my professor, Mark Jefferson. He had this creepy photo torture chamber. And we found out he was using Nathan Prescott to drug A ver, la sala era la polla, hermano. Estaba guapa, pero... Prescott. ¿A qué lo utilizaba para lo que lo utilizaba? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk. Pompidou hated him. You saw Rachel? Sí. Yes. I wish I didn't. Estaba topocha, ¿no? So en sorry, composición ya. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? Claro. Sobredosis. He Es lo used que hay, some hermano. drug and gave her an overdose. Por eso pregunta, ¿no? Overdose? Claro. The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. También te digo, hermano, tú tienes, yo qué sé, She was the one 30 años, in my life, 35, y estás con una chavala de 18, que recién ha cumplido 18, 19. A ver, no pasa nada, ¿no? A ver, si te 25, bueno.
from going after Pero her este pavo tiene dreams. 35 años, no 25. I know. She obviously cared about you, Frank. Now, Rachel cared about a lot of people, especially Chloe. But, now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. ¿Qué más da que sea rara, hermano? O sea, ¿qué va a ser rara, hermano? Le gusta, yo qué sé, otras cosas, ya está. Qué rara, hermano. Raro eres tú, cabrón, que estás vendiendo droga ahí en una furgoneta llena de mierda. No te joder. La chavala es más normal que tú, pedazo de retrasado. Mira el perro. At least Frank still has Pompidou at his side. Vamos a hablar con los Warren, ¿no? Que nos dé la fotillo. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so Al final puedes ir al cine, ¿eh? That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah, you're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Vale. Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Él mató a Chloe, se lo voy a decir al lado de la madre, ¿no? I think that the storm started, everything started when I found out I could rewind time. There's no way this is just a coincidence, right? Max, not only the storm, but the eclipse, the birds, the whales, everything. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Nathan accidentally killed Rachel Amber trying to impress Jefferson. Nathan just needed mental help. Now he's dead. And Jefferson is done. Jesus, Max. A ver, realmente a nadie le importa a Nathan en cierto modo. Sus padres, supongo. But I can still change things. What do you think will happen? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Más tiempo juntos. Warren, I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max.
How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you? So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. La fotillo. Come on, Joyce. Focus on the people here. Concentrarse, sí. Hey. Be careful out there. Hombre, aquí yo creo que lo razonable es besarle, ¿no? Mira, lleva el colgante de Chloe. Después de todo lo que ha pasado y nos ayuda siempre con el Nathan, que le hace el placaje al principio en el aparcamiento. Luego cuando vamos a su dormitorio y tal, y está él allí y le revienta hostias. Y además que al chaval le molas. Entonces... For luck. Just in case we don't get out of this, I wanted to say... I know. Y que te invitó al cine también. Y que estaba encoñado contigo, vamos. Se ve claramente, tiene que ser Einstein. I'm gonna make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Vale. I can't seem to escape the two whales. Vamos a... Jesus, this is not where I want to die. Sentarse. A ver, es que voy a ir a por... Voy a ir a por la... A por un plátano. Mi perrillo está reventado. Vale, mientras está pasando esto, voy a por un plátano. I convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point of this power? What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time.
chill esto, ¿eh? ¿No? Está cayendo la de Dios, pero bueno. 2 platanitos. Vamos a comernos uno que son las 6:30. Uf, no sé si están muy verdes, ¿eh? No me gusta el plátano verde, qué asco. Uf. Bueno. Me faltan un par de días, pero... Vale, vámonos. Vamos a salvar el mundo. Bueno, aunque no sé si es inevitable lo del tornado. Bueno, no sé si es inevitable lo del tornado. Vamos a salvar a Chloe, vamos a intentar salvarla. Porque tal y como van las cosas, hacemos una cosa y nos salen 5 mal. Como a mí en la vida real, vamos. ¿Vale? Bastante complicadillo, ¿eh? Vale, ahí se ve un pelín más. Ahí. Perfecto. Todo el cielo rojo, chaval. We got no time for this shit. Come on, Max. Joder. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, Warren. To Rachel. Chloe, wait, listen. Sorry, I Warren, can walk ¿por and qué? listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. A la You fiesta used no. your powers, right? And you A fucked la around with chatarrería. time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw Esta the pava es proof. gilipollas, Now, eh. excuse me, I'm going to that party to make sure he never Esta hurt pava anybody gilipollas, again. Are you chaval. coming? Claro, por eso no apareció en la fiesta. Estaba muerto ya. Nathan is dead. And you're in danger. That fucker is already dead? How do you know Pero that? tú eres imbécil o qué. Esta pava es gilipollas. I was there. Está viendo que puedo Please tell me viajar en el exactly futuro what y tal. happened. Y me está diciendo, ¿cómo lo sabes? Es tonta. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went Esta through to chavala get vive back here. en Matrix. La I Chloe. couldn't let you die. Necesito que esté picada, pero... You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Joder, qué bueno está el plátano, tío. Tengo un I'm hambre. so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Coño, tía. Relájate, Now que we ya se have ha to muerto la stop otra, pero Jefferson. coño. ¿Quieres que mueras one tú bullet. ahora, No, Max? not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. Claro, cada vez que echa para atrás, va jodiendo. Hasta por la menor tontería, ¿vale? Wait, alternate realities? O sea, What hay do you redes mean, Max? alternativas, claro. What did you do? Pues mira, en una tú mueres. En otra, pues... Yo acabo ahí encerrado. I wanted to make things right, Por la but Victoria, y la Victoria everything está turned muerta. out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time Hostia. to the last day Claro. William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? Sí. You were completely paralyzed. Se le ha bajado el vacilón a la Chloe, ¿eh? You were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. But Chloe,
There was Es que no este, way este I dicen could que es do el that. mejor de Este y la verdad es que tiene una historia que I flipa. had to return to this time. Yo no sé cómo será el 2. To see you again. I had to. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? No. Of course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? Is that why you stuck up for him? Because Sí, you think he can help us, really? Tú no. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Exacto. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But bueno, estarías muerta. I'm so grateful David was there. So what's your plan? Y ahora vamos a hacer otra realidad alternativa. Including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Creerme, ¿sabes? Si no me vi con los Warren. Que los Warren sí que me cree. Listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Yo te creo, Chloe, pero escúchame. Vale, en vez de ir allí, vamos a casa y se lo decimos a él. Él se enfrenta, ¿no? Vale, esto es lo que hemos visto, ¿no? Y entra el David con toda la poli. No entiendo cómo el David, quiero decir, la poli, el David es un civil ahora. No sé por qué, no sé, a lo mejor aquí sí, no sé si allí es distinto. Pero tú aquí no puedes ir con la policía con el chaleco y la pipa como él. Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over. And sí. I hope it was worth it. But I sí, don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia. Hay que salvar a Chloe, a Victoria. Look at what my powers have caused in just a short time. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. Then for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. And the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real.
This is happening because of me. Stop it. que se Stop huir. beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on that. God, look at that. Look at that monster. Hombre, es que eso... Who knows? Y This están could en el be Rachel's embarcadero. revenge. Corre, joder. Our revenge. La venganza de Rachel, ¿por qué? The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. Ah, vale, que no pasa. Hombre, pero algo cae, ¿eh? Chloe. Bueno, tú, I've got your back, Max. Hombre, más te vale cubrirme, que después de todas las veces que te salva el culo, si no me cubre ya... Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. Qué locura. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and I our have to sorrow. listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who Okay, perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? A lo mejor, ¿eh? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Pues fuera está bien. Images of hopeless faces. Se... You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. Cojones, tío. Se están matando pájaros. What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Voy a por eso cualquier un rincón oscuro. Y para un momento de desesperación. Que hijo de la gran puta. Hostia. Sangre tú, en la mesa de Kate. Have I totally fucked up time? Hostia, qué locura, hermano. This Buah, doesn't se está make yendo toda la sense. mierda, ¿eh? Mira, 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 mira. Como que han muerto. I'm sorry, Kate. Madre mía. De verdad. Las cosas de esta. Vámonos. I see you, Max Caulfield. Apareció ahora por la cara. Think about leaving here until we talk about your entry. Sí, está entre universos, yo creo. Un universo en el que está toda la clase vacía, otro universo en el que está él. You'd like to spend the rest of your life in my dark room. ¿Qué cojones? Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Nuestro cuarto oscuro. Gracias por matar a Chloe. Mis selfies son una mierda. Lo amo, señor Jefferson. Hostia, qué locura. Lo amo, señor Jefferson. Nuestro cuarto oscuro. Decimos nuestro cuarto oscuro. A ver. I like to think of it as our dark room. It's the only place I truly feel safe. Hombre, a salvo y protegida sí, porque eso es un búnker, pero... Of course, Max. I can capture you over. No me deja otra opción, hermano. You can be my model for life and death. We are going to be so happy together in the dark. Just make sure you stay pure. I won't like it if you get dirty like Rachel or Chloe. Y ahora no hay nadie, ¿ves? Es como... Can't be real. No. I don't believe Es un universo a lo mejor el que Max lo sabe y está tan enamorado del personaje del Jefferson que le dice, mira, hostia. Se veía las clases de fuera, ¿eh? La Kate. No hay nadie, tú. ¿Esto es como el purgatorio? Fíjate que no hay nadie. O sea, no hay ninguna. Mira, están todas como que no hay nadie, ¿vale? La de más, esta la de la otra y tal. Y solo como que está ella. Hey, Kate. Max. How could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No! Kate, I was only trying to save you. Eso es un puto salto de fe del Assassin's Creed, ¿eh? Abrir. Hostia, qué locura. Esto es como el PT, el juego de terror. Ahora puedo entrar por aquí. Mapa.
Más Caulfield, Dana Ward, Stella Hill. Sí, está bien, ¿no? Vale, puedo abrir las puertas. Puedo abrir todas, vamos a mirar todas. Hostia, una polla. Una pollaca, chaval. Vale, va a ser un puto bucle, ¿no? Hostia. Qué rayada, chaval. Vale, vamos a la de Max. Vamos a su cuarto, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Puedo verlo también? Nah, es... me estoy rayando muchísimo, ¿eh? Qué liada. O la de Kate. Vamos a la nuestra, ¿no? No entiendo. Algo hay que hacer, ¿eh? Obviamente. Vamos a la de Kate ahora. Que encuentre algo. Ah, vale. O sea, tengo que buscar algo por aquí. Es que, claro, vale, tiene que ser en el pasillo este. Una llave. 218. ¿Cuál es 218? ¿Qué? ¿Una ballena? ¿Qué cojones? Pero cómo está el cielo y no se ve nada, tú. No hay sala 218. 222. Vamos a mirar el mapa. Ah, sí, es la de Dana, coño. Hostia. Vale, el mapa otra vez. Vale. Tara García, Dana Ward, Kelly Davis, Rachel Amber, Hadley Wright, Victoria Chase. Vale. Vale, entiendo. Vale, esto puede ser... Vale. Esto puede ser cuando iba Rachel al colegio, cuando ella iba, ¿no? El año que estuvo ella, ¿no? Y estos son sus cuartos y tal. Y las que siguen pues son estas y esta. Estas han ido. Tara García, aquí donde estaría el nuestro. Y aquí, Victoria Chase Rule. Y por ahí estaría, ¿no? La zona de descanso y tal, que pone televisión y tal. La zona de para ver la televisión y cosas de esas. Una zona común, vamos. Abrir, no, vamos a nuestro cuarto. No balls allowed. Vale. Miramos por la ventana otra vez a ver si hay una ballena. Sí. Coño, hay una aquí. Hay una aquí. Hostia, no me había dado cuenta. ¿Esto estaba antes? Hay una pedazo de ballena encima. Y otra aquí tirada. Joder. Vale, esta será la distribución de clases, ¿no? Cuando iba la Rachel. Además, vamos vestidos como Rachel. Con la ropa de Rachel. Vale. El mapa, vamos. No ha cambiado nada, ¿no? TV Lounge, ¿ves? TV Lounge, que es donde... Pues es una zona de... Para ver la tele o para estar un rato, ¿no? Habrá sofás y tal. Y vending, ¿no? Serían de... Hay máquinas de comprar y tal. Y luego estos son los cuartos. Aquí hay otro pasillo, 225 y tal. Y luego las escaleras que dan a la arriba, que es el de los tíos. No, cuartos, tío. ¿En nuestro cuarto ya hemos entrado? Es que no sé, tío, qué hay que hacer ahora. No es nuestro cuarto, ¿verdad? Ah, vamos a entrar en el de Rachel, vamos a ver. Este era el de Rachel, el nada más entrar. ¿No? Vale, claro, vamos vestida. Vale, y ahora tenemos que entrar en el de Victoria, vale, entiendo. Ahora sí lo entiendo. Hostia, es una bigarda, ¿no? ¿Cuánto mide esta mujer? ¿Ves? Max Caulfield. Y ahora es el de ahora. ¿Dónde estaba la Taylor? ¿Dónde estaba
La Taylor es la amiga de la Victoria. La Taylor, ¿dónde estaba la Victoria Love the Deed? Es súper alta, ¿no? ¿Cuánto mide esta mujer? ¿Un 80? A comparación de Max, ¿no? Las inseguridades suyas, ¿no? Victoria es insegura y cara de culo o algo así. Victoria Rule, Victoria igual a guarra, vale. You suck Victoria, vale. Hay que ir a su cuarto, doy por hecho, ¿no? Que era este el de enfrente de Max. Y ahora cambiamos, ¿no? ¿Ves? Y ahora somos Max. Y todo lleno de foros de Max y tal. Max, Dana, tal. Vale. Sigue siendo nuestro cuarto. Vámonos. ¡Hostia, qué susto, hermano! ¡Una ardilla gigante! ¡Hostia, qué susto, chaval! Casi me da un puto paro cardíaco, chaval. Me cago en la puta. Digo, ¿qué cojones es eso, hermano? ¿He visto un ojo enorme? Me cago en la puta, chaval. Look at me, I'm Max Selfie. Y un cagarro, ¿sabes? Están todos igual. Y ahora salimos. Está todo rebobinado, tú. Claro. Como su poder. La Dana. Esa es Dana, ¿no? No, esa es Julie. Julie es con el otro, con el... No sé quién es. Estamos en una especie de pesadilla. Sí, es igual que al principio. Quita. O tengo el poder. No me deja correr, Hay que ir al baño, Mira. ¿Qué cojones? ¿Qué significa el ciervo fantasma, tío? Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Hoy va. Jefferson is coming after me again. No. Tengo que cubrirme de él. O sea, tengo que... You have to die. Qué guapo. Sí, es una pesadilla flipante esto. Please understand, Max. Please understand, Max. The only place I can be myself Por aquí, ¿no? is in the dark room. Hermano, no veo una mierda, After everything I did for you, and you accuse me of making our sweet, naive Kate Marsh cry. Art is supposed to make you cry. And you will. Vale, por aquí. Max. Me escondo aquí detrás tú. Chapa ya. What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor. For life. Qué puto cerdo, hermano. En momentos así echo de menos tener una pistola o algo. I realize now. Vale, me había quedado bugueado ahí, ¿no? I
I realize now Ay, tengo you'll que empezar never de be an nuevo. artist, much less a photographer. Come here, Max. Vale, corriendo, que eso ya lo hemos hecho. Dismissed. Vale, ahora aparece este aquí. Vale, le doy para atrás. Ya te he puesto. Classes dismissed. Hey. Dejo que pase. Ey, contra la voz de... Classes dismissed. Vale, ahora pasa. Le paso por detrás. Es complicado, la verdad. Hay juegos más difíciles, la verdad. Está chulo. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again. Vale, ahora se va a dar la vuelta, ¿no? I can teach you so Por aquí no creo que venga. Hostia, qué hijo de puta que... Ah, no, vale, va para allá. Eso, vete para allá, escoria de mierda. Está sufriendo la pesadilla que... Mira, esta es ella, tú. La foto que les hizo. Blackwell, this is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Coffee. Flipa, la estatua, mira. Hello, Max. Attention. I Está regret Rachel, to mira. announce that one of your fellow classmates, Maxine Caulfield, has died under Dark room. that I promised to investigate. En cuanto empire un poco el codo. Sí. Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Vaya pedazo de easter egg, Go back to play de Warrior. Go back to play. Y empieza con la botella. ¿No he visto la peli de Warriors? Who wants to go ape? Go ape. Vaya peliculón. Yo jugué el juego de Warriors de Rockstar. De Play 2 que me dejó un colega. Y luego vi la serie. Luego vi la peli. Y me moló un huevo, tío. Vale, te voy por aquí. Max, I know you're in here. You can Es el Warren, se ha vuelto malo ahora. Victoria instead of Max. What kind of sick mind would steal money from the handicapped? Nobody will miss Max or her friend Chloe after this. Power to cheat at life and cheat your friends out of life. Vaya peliculón, chaval, la de Warriors. Y al final el malo sale con una botella haciendo papam. Entonces es el easter egg. Para allá. Vale, fácil. Hey Max, get your bony ass over here. I'm gonna cut you open, freak. Hostia, Ahora sí que es el puto Mike, a ver, intentando matar. Those were my beans, Max. Those were my fucking beans. I want to share my gift with you. Don't you dare run away. You are at the top of my shit list now, Max. Botella. Oh, Max. No. Bottles. This might be hell. Hombre, tengo el poder de rebobinado. Otra botella. Well, these ones aren't too hard to find. Sentarse. ¿Aquí para qué? Beber agua. Max. Que no me ven aquí. Sit down. You're taking a time out no matter what. If this is my nightmare, let me have one sanctuary. Of course, this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. But I can't hide for long. No. Whatever reality I'm in. Claro, tengo que seguir. Venga, va, para adelante. Adelante, venga, vamos. Hay que seguir. Claro, es que hay que salir de aquí, no te puedes quedar. Hey, Max. Hey, tus muertos. It was brutal. But of course, I swear you doesn't mean I deserve to die, Max. Vaya hostia, vaya pasada le he hecho, chaval. Vaya flanqueo. ¿Cuántas tengo que pillar, hermano? Max. No. Vaya puto chiflado, ¿cómo gritas? Hermano, van a borrar el nombre, de verdad. Fucking shit, Max. That was hilarious when you guys dug up Rachel's body.
Oh, no, 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 boo-hoo. Oh, Rachel is worm food. Comedy gold. Genius. ¿Quién cojones está diciendo eso, hermano? Is there one more left? No reconozco la voz. Una más. ¿Cómo? Me and Rachel are flow. Come on, girly. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué botellas, tú? Looks like there's still bottles to find. Oh, joy. Vale, tengo que volver. Vale, mira, claro. Queda una ahí, ¿no? Ah, está guapo. Ah, mira, está aquí. Please let that be the last one. Bueno, está guapo. Difícil. ¿Ves? La que faltaba esta. Foto. Tengo que echar una foto. Proof that bottles were out to get me, just in case. Claro, esos fueron a las que dispararon. Hostia, otra foto, claro. ¿Cuál es esta, tío? Esta. Aquí, a la del tornado. Vale, vámonos. Banco. ¿Sentarse otra vez? Vale, pues me siento, a ver. No pone... ¿Dónde tengo que ir ahora, entonces? Sí, tengo que sentarme aquí, por cojones. A ver. Hostia, estoy en una bola de nieve. Qué bueno. Don't you dare question the chef. Right, like you're the Oye, real va, cook eso ya here. lo vimos. I am when your mom is away. I'll let her know that. Vale. Ahora es cuando muere el padre, ¿no? Que coge las llaves, llama a la madre, oye, venme a recoger, coge las llaves y se empotra, ¿vale? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Y Chloe no, o sea, Max no está, ¿no? What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Claro, porque supone que tú estás, pero tú estás viendo aquí. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. La cara de la Max, tú, Now lock todo up after I deformado. leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max. Buah, qué locura. Max, te lo doy parte a Chloe y Joyce, ¿vale? Y no olvides contarles que me has dejado morir. Hostia, es que revienta eso, ¿eh? Mentalmente está reventando, ¿eh? La puta pesadilla. No me jodas que estoy otra vez en... Venga ya, chaval. Nada de locos. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. Te está torturando la mente. Te está haciendo que son amigos esto, ¿sabes? Y la otra es su ídola y tal. Booyah, Warren. I thought you were all over ¿Ves? Max's shit. Not after she kissed me. Her breath was Qué ass, cabrón. no tongue. I hear that. I'm not into nerds, but you're pretty cute. I'm not into Max anyway. So let's bust a move. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Qué locura. Boring. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. You're a real woman.
Not a little girl like Joder, Max. se lía con todo y encima, I ¿sabes? fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Pues nada, oye. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. En realidad sí, si no hubiera vuelto. Todo oscuro, ¿no? Voy a colocar la camiseta. Uy, perfecto. Vámonos. Teclado. 2, 4, 5, 6. Por ejemplo, ¿no? Se ven así como más usados estos, ¿no? 2, 4... No va a ser ni de coña, ¿no? Nada, ni de coña. ¿Qué cojones, chaval? Oye, puta locura, chaval. 9433. Vale. 9. Estaba ahí colocado. ¿Sí? No, no. Hostia. Claro, te tiras aquí la eternidad poniendo... Ey, oye, ¿por qué no aparecen tú? No aparecen en el cristal. Aparece este. 0311. Mira, 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 ¿veis? No aparece ninguno. Nada, nada. Solo aparece este. ¿Funcionará? ¿Será eso? 311. Era esto. Hostia. Claro que voy a poner. Hostia, qué susto tú, hermano. Todo el puto mundo aquí. Right when I was about to start a new life in California. Mira, el Christopher Moltisanti, Hijo de puta, es igual. De Los Sopranos, ¿vale? Si no habéis visto Los Sopranos y sabéis quién es Christopher Moltisanti, lo buscáis y luego veréis esto. Vais a ver que es igual, cabrón. ¿Vale? Dana, ¿no? Era esta. El perro, la Brooke, Warren, los polis. Se le habrá rajado el culo. Eso, el David y la esta. Y esta hija de puta que nos pegó un susto, hermano. Mira, 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 mira. Killing me is so not cool. Wow, Max. Right when I finally find a cool chick to date, you have to kill us all. Hablar. Está viva ella, Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Claro. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Son universos paralelos estos. Y hay otras Max por ahí y otras ciudades y todo, claro. I tried to help. I only wanted to do the right thing. Madre mía. No, you only wanted to be popular. Popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's La Lisa, ass. mira ahí al fondo, esa está muerta. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not Coño, true. ¿cómo que no tienes amigos? El Warren, los porretas estos, And I've Chloe. used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, Qué let me guess. rayada. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Hostia. Y esa es ella, Esa es
Es Max de otro universo y le dice punky de mierda. Y dice que no merece la pena, o sea. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us. Hombre, la verdad que es que la Chloe se ha matado ya veces, ¿eh? Se podría haber matado ya sola cuando estuvo en el tren. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Fue cuando estaba en la... Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Es como una Max mala. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Vale, podemos seguir, ¿no? Todavía estamos en el mundo de pesadilla ¿verdad? Vale, esto fue cuando nos montamos en el coche que nos fuimos. Vale. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Exacto. Yes, of course. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Vale. Yo, turn it off. Turn it off. You need to... You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. Vale, estos fueron los primeros capítulos, las primeras... Sí. Los primeros capítulos. What the hell is this? Snowflakes? ¿Ves? Or a storm is coming. Este es del primer episodio al segundo ya. Start from the beginning. Y ahora empezamos el segundo, ¿verdad? Let's talk about your superpower. ¿Ves? Esto es el principio del segundo. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Welcome to American Rust, my home away from hell. Aquí es cuando nos dio el chungo. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. I don't feel so super. Y ahí nos... You saved me again. Pero qué guapo el tren. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. ¿Ves? Aquí pudo morir ella. La pilla el I'm tren. so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Vale. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. Hostia, vaya cara de loca tiene la Chloe aquí, Skid chaval. mark on Blackwell last night. Wish I double dare you. Kiss me now. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked No on sé me, por dónde but tengo you que still tirar, no veo una rewind. mierda, Now I can text No veo Warren nada. that you're saving yourself Por all aquí. for him. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond?
I know. Just daydreaming. It makes me ill that Rachel Tengo que llegar al faro, obviamente. Todo nos va a llevar al faro. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. What? Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Vale, esto es cuando It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should... Chloe, you're back. Vale. I'm just... Estoy un poco rayado, ahora no hablo porque bueno, estoy un poco rayado viendo esto. Aquí encontramos esto, el búnker, vale. Vamos un poco más rápido, encontramos a Rachel. Vale, hay que subir. Vale, esto es ahora, ¿no? Vale. Max, can you hear me? Oh, Dios. Please say something. Chloe? I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Te has salvado muchas veces. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Con todo lo que has vivido es lógico, o sea, que las tomaste. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to Fuck that. No. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Se tiene que sacrificar, even ¿no? though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Todo lo que hemos hecho para que ella tenga que... deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Vamos, que ella tenía que morir, ¿no? Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once,
I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose. Sí, hay que sacrificarla, ¿no? I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Vale. O sacrificar a Arcadia Bay, Hermano. Es que claro, es que lo que ha dicho ella, sacrificar a toda Arcadia Bay, o sea, a Joyce, que su madre, el otro, el David, que nos salvó, al Warren, toda la escuela, todo el pueblo, hermano, o sea, es que es una locura. Matar, yo que sé, a 5.000 personas por una, no tiene sentido. Lo correcto sería sacrificar a Arcadia Bay. O sea, lo correcto sería sacrificar a Chloe, no sacrificar a Arcadia Bay. Lo lógico y correcto. Pero yo voy a sacrificar a Chloe, sí. No puedes dejar que todo el mundo muera. Todos los estudiantes y todo, tío. Y toda la gente del pueblo. 5.000 personas, o por ahí, no sé cuánto será la población de Arcadia Bay, pero vamos. Por una chica. Que sí que esto es viga, es lógico, ¿no? Tú lo ves desde ese punto de vista. Uff, vamos a sacrificar a Chloe, sí. Max, it's time. La Victoria, la Dana, la Jessica. I don't want to No, do Jessica this. no, ¿cómo se llamaba la otra? I know, Max. But we have to. La Juliet, eso. We have to save everybody. Los chavales. Okay? O sea, ¿no? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. I'll always love you. Now get out of here, please. Ahora tenemos que volver al momento en el que le dispara, ¿no? And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Hombre, si jugamos por la lógica, es lógico que eliges al que debe y sobre Chloe, ¿no? No va a venir toda esa gente. Pero hombre, si tú eliges el corazón, elegirás a Chloe, pero claro. Pero es que Chloe ya hubiera muerto en realidad, en el disparo y cuando se queda atrapada en el tren. O sea que... Ahora llega el otro, el Nathan, ¿no? Ahí está. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Está mal calibrado el... So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Está súper fuerte ahora. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. A ver, que no tiene por qué morir. Puede que who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Eso sí, el Nathan se You are va going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they?
Get that gun away from me, psycho! Buah. Claro, creo que esto es lo que tiene que haber pasado en el principio, ¿sabes? Esto es lo que tiene que haber pasado de forma natural. Llegas a Arcadia Bay sin hablar con tu amiga del alma en 5 años. Está el tío ahí, ¿sabes? Sin hablar con tu amiga en 5 años. Llegas, ves a la chica esa y dices, ¿tú quién es? ¿Sabes? Es la Chloe. Y está muerta. Claro, este es el final, supongo. Está el final de salvar a Arcadia Bay o el de Chloe, salvar a Chloe. Entonces, ¿cuál es el canon? ¿Ves? Aquí acaba con una pata a los huevos y aquí lo que acaba es detenido. ¿Ves? Cuando pega a Warren, que se pega a los dos y ahora testificando, claro, en la puta cárcel, ¿sabes? Chloe bailando a... Hostia, vale, y se llevan el Jefferson también. Claro, lo cuenta todo, contará todo, el Nathan lo soltará todo. Obviamente que vas a... Incluso salvarías a Kate, ¿sabes? Porque al Nathan le detienen y al Jefferson también, que son los que le drogaron. Entonces no se tiraría ya desesperada por eso. Lo que pasa es que todo esto lo has vivido tú y lo has borrado. Supongo que ya se habrá restaurado todas las realidades alternativas, aunque a lo mejor en un futuro, ¿no? Lo que yo no sé es por qué no he seguido con este personaje. Podría haber hecho otro juego con este personaje, con Max. ¿Y cuál es el canon? ¿Cuál es el final canon? ¿Salvar a Chloe o salvar a Arcadia Bay? Me gustaría saber cuál es, la verdad. Ves toda la gente ahí, tío, viviendo, no jodas, tío. Ahora está con Rachel. Están juntas, como dijo el Jefferson, ¿no? Pero es verdad. Están juntas. Al cementerio, ¿no? Sí. Toda la escuela al cementerio, claro. Bueno, quien la conocía, ¿no? Que era el porreta y tal. El profesor. Mira, Kate está viva, ¿ves? El cubito supremo, creo que llega tarde. Sí, llega tarde, tío. Hostia, muchas gracias, tío. Sí, ha llegado tarde. Pero no pasa nada. Lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Tengo los vídeos ya descargados, no te preocupes. Lo voy a subir a YouTube. Vaya juegardo, ¿eh? Hombre, espero que no venís a hacer spoiler por lo de llegar tarde.
hay final canónico en la secuela. Son otros protagonistas, pero por lo mismo. Pero te pregunta qué final elegiste. Ah, vale. Es que no juego al 2, le tengo pendiente, tío. El próximo que juegue va a ser jugué este hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. Hay pequeños detalles que cambian. Hostia, qué guapo, tío. Vale. Voy a jugar el DLC también. Porque jugué este hace muchísimo tiempo cuando salió y yo ni me acordaba. Y seguramente jugué el Before the Storm y luego el 2 y el último. ¿Cómo se llama el último? ¿Te acuerdas cómo se llama el último? Gracias, tío, por seguirme. ¿Sabes cómo se llamaba el último? ¿Te acuerdas? El True Colors. Ese tampoco lo he jugado, tío. Pero también lo voy a jugar. Y voy a jugar a más juegos y tal. Y lo subiré a YouTube. Está ahí el enlace si lo quieres ver. Tengo subido el Alan Wake y lo quiero comprar para Switch. Ah, no sabía que estaba para Switch. Ya he terminado, tío. No lo sabía. Está bastante carillo, la verdad. Aquí en Steam normalmente son más baratos los juegos, pero sigue siendo bastante carillo. Se me hace un poco caro por ahora. Tal vez lo compré de segunda mano. Sí, lo que te estoy diciendo, tío, que es súper... Está bastante caro. Está a 40 y pico pavos. Así que... ¿Ves? Decidiste sacrificar a Chloe. Yo creo que es lo más sensato, tío, de todo esto. ¿Tú qué opinas? No vas a dejar a morir a toda la población de una ciudad, a tus colegas, al Warren, ¿sabes? Hombre, Chloe, es Chloe, ¿no? Pero... Sí me salen los porcentajes. Continuar. Ah, vale, ya ha salido, mierda. Sí, pero me ha salido todo el rato. Yo elegí sacrificar a Chloe. Sí, yo creo que es lo más sensato, tío. No vas a dejar a morir a toda la gente del pueblo, ¿sabes? Al colegio y tal por una chavala, aunque es tu amiga, yo no entiendo. Ahí juega el papel de que es tu amiga. Pero claro, es la putada. La verdad es que no me acordaba, tío, del juego para nada, pero vamos, ha molado muchísimo, tío. Estuve leyendo que decían que el 1 era muchísimo, es superior a los nuevos que han sacado, al 2 y al True Colors. No lo sé, porque el 2 no lo he jugado. Pero este me acuerdo yo que era un juegardo. Este sí, ya lo había jugado, sí. Este lo jugué cuando salió, hace 2013 por ahí, 2014 salió el juego. Lo jugué hace muchísimo. Pero claro, no me acuerdo de nada, tío. No me acordaba de nada. No me acordaba ni que el Jefferson era el malo, ¿entiendes? Nada. Fíjate que yo siento que el 2 es mucho más superior. Sí, es que no lo he jugado, tío. O sea, no sé. Cuando lo juegue, que lo jugaremos aquí también en directo, te lo comento. Jugué el primero en su tiempo, sí. Sí, como yo, cuando salió. El 2014 me parece que salió. Lo jugué. Y luego creo que lo jugué una vez en 2015 por ahí. Pero claro, el 2015 hace muchísimo ya, ¿sabes? Entonces es que no me acuerdo de nada. Te digo, lo de Jefferson ni me acordaba. Y no quería probar el 2 por miedo a que no lo superase. O sea, que el 2 está guapo. Es que he estado leyendo reseñas en Steam y tal que no. Salió en 2016, ¿cuál? El 2, ¿no? Dices. No, el 1 no salió en 2016, coño. Salió en 2014, me parece. No, salió el 2 en 2016. Yo creo que 2 es 2016. Este es 2014, me parece. Estoy seguro, vamos. Vale. Que me acuerdo que lo empezó a subir mucha gente a YouTube y todo. ¿2015? ¿En serio? No puede ser, tío.
Ah, Before the Storm 2017. Este es del 2000. No, pero a lo mejor es el remaster, ¿no? Este es el remaster. El nuevo 2021, sí. ¿No es 2013? Pues entonces lo jugaré en 2015, sí, vale. Se me ha ido la cabeza, sí. 2015 sería. Cuando lo jugué cuando salió. Pero yo creía que era de 2013 por ahí este juego. No sé por qué. Y el nuevo 2021 sí, vale. Lo que te digo es que no... Pues se me ha ido la cabeza entonces, tío. Yo lo que voy a hacer es subir los siguientes y tal. También voy a jugar a más juegos, ¿sabes? Tengo pensado jugar al Doom Eternal, al Doom también. He jugado... Hasta ahora he jugado Hasta ahora he jugado al Alan Wake y al Firewatch, que los tengo subido en YouTube, porque aquí, como ya sabes, que en Twitch te borran con el tiempo los directos y tal. Entonces, por si quieres activar la campanita de esta que te pone aquí para cuando juega el siguiente va a ser el Before the Storm. Y es que llega tarde, tío, la verdad, porque ya pensaba cortar directo. Digo, cuando me la acabe lo corto. Pero vamos, esto lo voy a resubir, así que no hay problema. Y gracias por suscribirte, bueno, por seguirme. Muchas gracias, tío, de verdad. Eres el primero, o el segundo, creo. El Before the Storm está más cortito. Sí, era un DLC, claro. No tiene mucho, claro. Pero está muy bueno. Sí, es el principio, ¿verdad? Era todo... Qué honor. Claro, tío, si es que no tengo a nadie, claro. Si a ti te mola lo que hago y tal y cómo lo hago, pues lo que puedes hacer es ayudarme a compartirlo con tus colegas o con tu familia y tal, y que me vean y me sigan, tío. Que yo lo hago esto porque me divierto, ¿sabes? Y me vea la gente y tal. Lo guay es eso. No es un DLC el Before the Storm. Como es tan cortito, doy por hecho de que es un DLC, tío. Ya van varias personas que dicen que es un DLC. Sí, claro, yo lo digo, tío. Normalmente cuando sacan así episodios más cortos son como DLCs. Yo no lo sabía, tío. Vale, si me lo dices. Y como es al principio, como es cuando todo esto empieza, es antes del 1. Pues pensaba que era un DLC. No, pero se vendió por separado, ¿no? El Before the Storm se vendió por separado, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, son 4 capítulos. Vale. Bueno, entonces es como este, claro. Buah, tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Mañana o pasado seguramente lo juegue. Porque yo de momento no tengo, más o menos... Me pongo sobre las 4 de la tarde. ¿De dónde eres? ¿De España, de aquí o de Latinoamérica, amigo? Porque claro, yo aquí me suelo poner a las 4 de la tarde y tal. Hasta las 9 o por ahí. Ole, México. Qué bueno, tío. Claro, es que yo no sé cuál es el horario. Yo me pongo aquí en España a las 4 de la tarde. No sé cómo sería el horario allí en México. Pero vamos, tengo pensado... Por eso te digo que como de momento no tengo horario para hacer directos, pues que le des a la campanita esta que te avisa para cuando estoy en directo y tal. Pues si me quieres ver, que voy a ver... Sí, las 4 de la tarde, digo. Las 12:30. Ah, vale, de la tarde, vale, de la mañana, ¿no? Ya ves, te acabas de levantar entonces, casi.
Vale, vale. De puta madre, tío. Creí que se llevaban 7 horas de diferencia. Sí, la verdad es que ¿cuántas horas son? Desde las 12 hasta... Ahora mismo son las 7:30, aquí. Pues 7 horas, sí. Entonces estás en lo cierto. 7 horas nos llevamos. Pues me alegro mucho, tío, que me hayas seguido y tal. Eres un grande, tío. Y voy a cortar ya, porque pensaba pasármelo y cortar. Si quieres ver, iré subiendo esta semana a YouTube los demás vídeos. ¿Vale? Así que, tío, muchas gracias. Y espero verte otro día por aquí, que te pases. ¿Vale? Hasta luego, tío.